Bueno, ahí estaban, ¿no? Parte de las declaraciones del gobernador Juan Mansur, candidato, en ese contexto estuvo anoche en Panorama Tucumano, hablando de esto, ¿no? De seguridad. Y Cuéntame para qué pasa con analizar la un poquito inseguridad. más Además, no me lo de este tema, estamos con Gustavo Rodríguez, para que nos ayudes a interpretar, ¿no? Un poco de lo que dejó esta entrevista, Gustavo. Vos la Buenas, ¿qué estuviste tal? viendo anoche. Sí, ¿Cómo estás? la vi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gustavo? José, ¿cómo te va? Muy bien. Creo que en primer lugar hay que aclarar que si el gobernador Mansur cometió algún tipo de error o se puso nervioso por algún tema de la entrevista, fue justamente cuando tocó el tema de seguridad, ¿no? ¿Fue un tema que vos decís que lo incomodó un poco? Lo incomodó un poco, inclusive se lo vio enojado en algún momento, molesto, se veía que no estaba cómodo en ese terreno, hablando de inseguridad. Sí, él habló de distintos puntos, ¿no? Y cuando lo defendió, por ejemplo, a Maley, cuando dijo que él lo defendía, habló de una situación, de un contexto difícil en el que trabaja el ministro de Seguridad. Sí, ahí hay que hacer dos aclaraciones. Primero, es cierto, el contexto es difícil porque la situación social y la situación económica no son buenas, y a nivel mundial, cuando eso ocurre, todas las tasas de delitos se disparan. Sí. ¿Sí? Pero bueno, la responsabilidad del Estado es generar políticas de acción para contrarrestar eso o tratar de evitar que esas cifras se disparen. Evidentemente aquí en Tucumán eso no sucedió. En ninguna parte del mundo calificarían como muy buena el trabajo de un funcionario del área de seguridad, teniendo en cuenta que en apenas 3 meses los homicidios en situación de robo se incrementaron un 140%. Claro. Ese es el número que siempre, que se lo conoce, los números de la inseguridad. Sí. Ese fue desde mi modesto punto de vista, otro error. También hay otros elementos que llamó la atención, las declaraciones del gobernador, es, por ejemplo, diciendo de que esta era la gestión que más dinero habían invertido en materia de seguridad. ¿No es así? Y no es así, no hay duda que el gobierno invirtió en seguridad, pero no es el más importante en toda la historia. Primer dato para tener en cuenta, hace 4 años que el presupuesto que envía el Poder Ejecutivo a la legislatura, el presupuesto de seguridad, es el mismo, no varía mucho, claro. ni siquiera se lo acomoda no se incrementa con el nivel con la inflación, claro. Además, el presupuesto para el área de seguridad sigue siendo de un dígito en Tucumán, o sea, menos del 10%, cuando en toda la mayoría de las provincias, que ni siquiera están padeciendo el problema de la inseguridad como lo padecen los tucumanos, superan los 2 dígitos. Estamos hablando de 10% para arriba. ¿Sí? Otro dato interesante, él dijo que se entregó mucho equipamiento a las fuerzas de seguridad. El dato concreto, el dato real, es que la última gran entrega de vehículos a la policía se hizo en septiembre del 2017 y se hizo con los fondos de la gestión de José Alperovich. Claro, hoy es un remanente de eso, incluso con las famosas pistolas israelíes. Bueno, ese es otro de los puntos. La otra gran inversión que hizo el gobierno en estos últimos tiempos en materia de seguridad es una compra de armas y chalecos antibalas por $8 millones. Sí. Todavía esa inversión no se plasmó porque las partes de las armas se sabía que se iban a entregar todas juntas, sino que se iba a producir en tandas. No se hizo recién, se va a hacer recién a fines de marzo. Sí. Sí, bien. O sea que todavía no llegó ni una bala, nada. Nada, todavía nada, se espera, está prevista, está en la ley que aprobó la legislatura, en que se aprobó la compra, digamos, de estas armas, se decía que la primera entrega iba a ser en marzo. Bien. Falta todavía para que termine en marzo. Exacto. Hay que esperar, obviamente. Otra cuestión que fue llamativa de las afirmaciones del gobernador Mansur fue la cantidad de policías que se incorporaron. Él habla de miles.
no dio una cifra exacta. Pero en ninguno de los casos dio cifras exactas. En Bien, general, pero habló como muy en general. Sí, lo más llamativo que se estima que podrían haberse incorporado en estos últimos 4 años 2.000, 1.500 policías. En 4 años. En 4 años. Sí. Pero no dio a conocer que el número de retiros, que normalmente es el 40 o el 50%. Claro, o sea, por más que se incorporen, hay gente que se va. De partida, claro. Exacto. Entonces, en definitiva, lo que sí se puede decir que el incremento de personal policial en los últimos 4 años puede ser de un 10%, pero un 10% por las necesidades y la crisis que se vive en Tucumán es nada. Es poco, claro. Bien. Claro. Y crisis carcelaria también, bueno, fue uno de los puntos. No se sorprendió mucho, ¿no? Le mostramos el video, dijo que están trabajando, que se están haciendo nuevamente obras para mejorar esa situación. Bueno, ese también fue otro dato que no es tan así. En el último presupuesto presentado a la legislatura, el gobierno anunció que va a destinar apenas 30 millones de pesos para la remodelación de comisaría y del penal de Villa Urquiza, para realizar obras en el penal de Villa Urquiza. ¿Es mucho? ¿Es poco? El legislador Canalada denunció que es prácticamente nada, porque, por ejemplo, el gobierno gasta en publicidad, en campaña, 400 millones de pesos. Es decir, que lo que va destinado a la remodelación de las comisarías son menos del 10% de lo que se gasta en campaña. Publicidad oficial. En publicidad oficial. Claro. Es muy, digamos, las palabras, otra cuestión que me parece muy importante es que el gobernador dijo que habló de las encuestas. Dice, le quitó importancia a la encuesta porque dice que todos tienen una encuesta que lo dan como ganadora de determinado candidato. Sí. Pero lo que no dijo el gobernador es que todas esas encuestas también se pregunta cuál es lo que más preocupa, cuál es el punto más débil, qué es lo que más quiere la gente. Y en todas hay coincidencia, que se resuelva el problema de la inseguridad. Bien. Y bueno, y eso se vio también anoche, ¿no? Porque llegaron muchos mensajes. De hecho, es un tema recurrente, ¿no? Acá nosotros ahora mismo nos están llegando mensajes. El tema de inseguridad creo que es básico. Es básico y es algo que tienen que atender los candidatos, sin dudas, ¿no? Bueno, que esa también es otra realidad, digamos. A ver, el gobernador al hablar del tema de seguridad se puso nervioso, se puso incómodo. Eso no hay duda, que es lo que más, de mi punto de vista, puso en problemas, sí, lo incomodó, pero también es cierto que ninguno de los otros candidatos están tomando ese problema, el problema de la inseguridad, como base o por lo menos todavía no escuchamos de parte de ellos una propuesta seria, exacto, concreta, ¿no? Puntual para ese tema. ¿Será que no saben qué hacer? Es un problema muy complejo y nadie tiene la solución. Y cada vez se graba más, ¿no? Porque pasa el tiempo y las cifras se multiplican, los clanes que manejan la droga. Creo que en la base de gran parte de esta cuestión de la inseguridad está el tema de la droga, el narcotráfico y todo eso se complejiza y la inacción lo único que logra es que el cuadro sea todavía más y más difícil de resolver. Exactamente. Siempre, o sea, los pocos candidatos que han hablado hasta el momento anuncian soluciones mágicas y nada más, no hay un plan concreto. Y además que son como distintos frentes que hay que atacar, ¿no? Disculpame, sí. El gran caballito de batalla de varios candidatos es incorporar desde el ejército hasta las fuerzas federales en tarea de prevención. Y eso no va a suceder acá en Tucumán. La nación, no importa quién sea el ganador, no va a destinar hombres de la fuerza federal a Tucumán a cuidar a los tucumanos. Y el ejército tampoco vendrá a Tucumán. ¿Vos, Gustavo, considerás o coincidís con el gobernador en esto que decía que la situación de la inseguridad es real, ¿no? Es a nivel general en el país, pero que la situación de gravedad es similar en todos lados o que en Tucumán es crítica verdaderamente? Yo creo que ahí sí, ese es otro de sus aciertos, es decir, que no es un problema único de Tucumán, pero sí los índices demuestran que en Tucumán es mucho más grave que en otro lado, en otros puntos del país. Que también es cierto que el gobierno nacional benefició
con algunas medidas a las provincias de su mismo color político, también es cierto. Claro. Sí. No nos olvidemos que la última cárcel federal que se reparó en la región es la de Jujuy, Claro. que comparte Es un gobierno, claro, afín. Gustavo, muchísimas gracias, muy claro Gracias, Gustavo. tu análisis. Antes que termine, Sí. les cuento una primicia. A ver. ¿Se acuerdan ustedes del caso de ese preso que se escapó de la seccional cuarta y mató a un Sí, policía claro. para robarle Sí, el auto? Sí, Bueno, hace en poco. ese mismo hecho, el principal sospechoso, se cree la investigación, robó el auto para cobrarse venganza. Una venganza, sí. Exactamente. Hace horas falleció la víctima de ese ataque, Cristian Núñez. Estaba Qué bárbaro. internado grave. Estaba internado. Bien, Qué bárbaro, gracias bueno. Gustavo, ya vamos a poder ampliar la información.